Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Continuando con las lecciones, hoy estamos con un nuevo tema que es aprendiendo más de Cristo, ¿no? Y como hemos tocado las lecciones pasadas, ya el Señor nos ha dado la vida eterna, que nada ni nadie nos va a poder quitar, ¿no? Pero ahora nos queda un largo camino por recorrer en nuestra vida cristiana. Ahora debemos crecer y madurar espiritualmente y debemos conocer más y más de Dios y de su palabra. Y por ello las lecciones que ahora vamos a estudiar nos ayudarán a ir descubriendo maravillas y nuevas cosas de la persona que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Hoy continuamos con las lecciones y estamos tocando el tema de aprendiendo más de Cristo. Nuestra cita bíblica de hoy es Segunda de Pedro, capítulos 3, versos 17-18. Dice: queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen. En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La base de nuestra fe nos dice en Hechos 4, 11, 12. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo, mediante el cual podamos ser salvos, ¿no? Sabemos que Jesucristo es la piedra principal, el cimiento en nuestras vidas. Es la piedra más importante en la cual descansa toda la estructura de un edificio, ¿no? Es la piedra angular en nuestras vidas. Jesucristo vino a este mundo con un propósito. El propósito de liberarnos de todo pecado, darnos la salvación eterna y ser un guía, un ejemplo, un modelo de vida para todos nosotros. Amén. La humanidad de Cristo tuvo un nacimiento humano. Sabemos que Jesucristo es Dios y cuando vino a la tierra fue hecho hombre. En Juan 1:14 nos dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Jesucristo fue hecho carne. Tenía una descendencia. Y la evidencia de este hecho nos encontramos en Romanos 1:3. Él tenía una descendencia, descendía del rey David. Ese era el linaje de Jesucristo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Su nacimiento fue un milagro porque nació de una virgen. Eso está en Mateo 1:23. Recuerden ustedes, o recordemos todos, que Jesucristo nació de la Virgen María, ¿no? Tuvo un nacimiento como cualquiera de nosotros, ¿no? Crecía normalmente como cualquier ser humano, en sabiduría, en estatura, en gracia con Dios. Amén. En sabiduría porque era enseñado por sus padres, era instruido por sus padres y él leía y él seguía las enseñanzas, ¿no? En estatura, como cualquier ser humano que se alimenta para poder crecer, ¿no? Y también él era
crecía espiritualmente, ¿no? Como nosotros debemos ser. Nosotros decimos, ¿no? Nosotros nos debemos ser o debemos llegar a la estatura de Cristo. ¿Y cómo es eso? Crecer físicamente y madurar espiritualmente. ¿Amén? Bien. Poseía las partes del ser humano. Sabemos que nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Jesús tenía lo mismo. En Lucas 23, 46 nos refiere cuando Él estuvo crucificado en la cruz, ¿no? Dice, después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Evidencia clara de que Jesús tenía espíritu. Alma. En Mateo 26, 38 dice, les dijo, cuando él estuvo en el monte de Getsemaní junto a sus discípulos, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte, ¿no? ¿Cómo se habrá sentido Jesucristo en ese momento? Recuerden que en ese momento él iba a ser entregado por Judas, ¿no? Y él estaba, ahí dice, ¿no? Mi alma estaba destrozada. Amén. El cuerpo, tuvo cuerpo, ¿no? En Juan 1:14 nos dice también, es una evidencia clara. Acá no inventamos nada. La vida de Jesús está sustentada en la palabra de Dios. Y en Juan 1, verso 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, ¿no? En el primera dice, ¿no? Entonces la palabra se hizo hombre, se hizo carne, se hizo un cuerpo. Amén. Tuvo las necesidades del ser humano o del cuerpo humano. Tuvo hambre, sentía cansancio, tenía sed. En Mateo 4:2 nos relata cuando él hizo un ayuno de 40 días y estuvo en el desierto, fue tentado por Satanás. Y Satanás le dijo, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué le respondió Jesús? Le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Amén. Toda palabra que salga de la boca de Dios. Ahí donde él demuestra que tuvo hambre. Sentía cansancio. Y eso también nos relata en Juan 4:6. Cuando él estuvo caminando y se desvía por Samaria y se sienta junto al pozo a descansar. ¿No? Eso nos relata en Juan 4:6. Tuvo sed. Juan 19:28 también nos relata. Cuando él estuvo crucificado, una de sus palabras fue, tengo sed. Lo cual relata o revela que Jesús era un ser humano, como cualquiera de nosotros. Tenía un físico como cualquiera de nosotros. Tenía una raza, ¿no? Él descendía como le dije, del linaje de David. Cuando también estuvo en el pozo, la mujer samaritana le dijo, ¿no? Lo vio por su aspecto físico, le dijo, ¿cómo un judío le va a pedir agua a una samaritana si esas dos razas, no se llevan? ¿No? Ahí nos evidencia también que tenía un aspecto físico. Usó un nombre humano, se llamaba Jesús o se llama Jesús. Amén. Bien.
Bueno, aquí también dice, ¿no?, que Cristo posee las cualidades propias de la deidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso lo vemos en Juan 1:1. Antes que Abraham fue el yo soy. Autoexistencia. Dice en Juan 5:26, porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Inmutabilidad. En Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Colosenses 2:9 dice que en Él habita toda corporalmente la plenitud de la deidad. Dice, Cristo tiene oficios divinos. Es el Creador, que lo encontramos en Juan 1:3. Él es el que cuida todas las cosas, en Colosenses 1:17. Dice, Él tiene el poder de perdonar pecados. Lo encontramos en Marcos 2, del 5 al 10. Él tiene el poder de resucitar. Está en Juan 1:25. Cristo posee atributos divinos, ¿no? Él es omnipotente. Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Omnisciente. Él sabe todas las cosas. Omnipresente, porque Él está en todas partes, ¿no? Él es nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es nuestro Dios todopoderoso, ¿no? Ahora que nosotros estamos estudiando esta parte de aprendiendo más de Cristo, nosotros sabemos que no solamente tenemos que tener un conocimiento general de estas cosas, porque si preguntamos dónde nació Jesús, ¿no? Todos nos dirán, ¿no? En Belén de Judea. Y si preguntamos a dónde huyó, ¿no?, con sus padres, cuando él tuvo que huir, ¿a dónde fue? Fue a Egipto. Y cuando regresaron, ¿dónde ellos radicaron? En Nazaret. Ahí estuvo hasta los 30 años. Sus padres radicaron ahí, ¿no? José, María, él fue carpintero. Por eso se le dijo Jesús de Nazaret, ¿no? Y muchas personas hablarán de sus enseñanzas, sus parábolas del hijo pródigo, el milagro de la semilla de mostaza, los milagros de la resurrección, ¿no? Hay un conocimiento no solo en nosotros, sino con muchos que no son creyentes. Muchos conocen quién fue Jesús. Pero ahora, yo quisiera, ¿no?, hacerles una pregunta, porque todos saben la vida de Jesús. Todos me pueden decir, yo conozco a Jesús, pero no solo es tener ese conocimiento, no ese conocimiento general de la figura de Cristo. La pregunta que quiero yo hacerles en esta noche es, ¿ustedes lo conocen personalmente a Jesús? ¿Han tenido un encuentro o una experiencia personal con Él? Porque ¿de qué sirve, no, saber dónde nació, dónde murió, ¿no?, dónde vivió su historia, ¿no? No sirve de nada solamente si tú no has tenido un encuentro personal con Él. Por eso ese encuentro personal con Él es conocerlo. ¿Y cómo lo conoces a Jesús? ¿Cómo llegas a conocerlo y tener ese encuentro personal con Él? Cuando tú empiezas a buscar de Él, a leer sus escrituras, todo lo que en la Biblia está, su vida, ¿no?, sus milagros. ¿Para qué vino? Porque Él vino con un propósito a esta tierra. Él vino para morir por nosotros, por ser nuestro Salvador. Él vino con un propósito divino aquí. Y Él no solamente es un profeta que vino aquí al mundo. Él vino a dejarnos sus enseñanzas. Vino a ser nuestro Padre, nuestro guía. Y para poder nosotros caminar en este mundo con la ayuda de Él, con su Espíritu Santo, ¿no?, ayudándonos cada día en nuestro caminar cristiano. Amén. Sí, efectivamente, ¿no? Es así. No basta teóricamente conocer quién es Jesucristo. Lo tenemos que poner en práctica. Sus enseñanzas, sus actitudes, todo lo que Jesús nos dejó, nosotros que tenemos que seguir. Recuerden que Jesús fue misionero,
fue maestro, fue predicador, ¿no? Y todo eso nos los dejó para nosotros seguir. Todo lo que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, tenemos que seguir y ponerlo por obra todas sus enseñanzas. No basta solamente en decir, sí, Jesucristo, yo creo en Él, yo acepto o acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, sino que tenemos que poner en práctica sus enseñanzas, ¿no? Es difícil, sí, es difícil. Un ejemplo claro de seguir es el perdonar a nuestros enemigos. Que es difícil, pero Jesús perdonó. Jesús se humilló. ¿Pero por qué se humilló? Para enseñarnos el amor. Ese amor que nos tiene. Él dio su vida por nosotros. Y todavía tenemos más que conocer de Él. Hay cosas que de repente no conocemos a fondo, ¿no? Yo por eso les invito a que ustedes lean la palabra. En la Biblia está toda la vida de Jesucristo, ¿no? Está su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, pasión, muerte, resurrección. ¿Qué hay más allá de la resurrección? ¿No? Es algo que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Bien, hermanos, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles, Dios mediante. Que Dios les bendiga. Bueno, y hay que seguir, ¿no? A nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.